doy gracias al Señor por la oportunidad que me da de estar entre ustedes y gracias al Señor porque nos ha dejado su palabra y podemos aprender de su palabra cada día. Yo no sé cuántos de los que están aquí conocen a Santiago Benavides. Ok, algunos. Bueno, un compositor compone historias, ¿cierto? No sé cuántos han escuchado la canción del sancocho. ¿Alguno la ha escuchado? Levante la mano. Muy bien. Para los que no han escuchado esta canción, la canción del sancocho es la canción de la familia normalita colombiana que manda a su hijo a la universidad y el hijo se consigue un poco de amigos que tampoco tienen que comer y entonces todos le llegan a la mamá a la casa y la mamá haciendo el sancochito y ese dicho que nosotros tenemos que es que hay que echarle más agua a la sopa, ¿cierto? Y es una historia fascinante, es una historia fascinante. Yo quisiera preguntarles a los que la han escuchado, ¿qué les produjo esta historia cantada la primera vez que la escucharon? ¿Te dio risa? ¿Qué más? Identidad. ¿Qué más? Como recuerdos. Recuerdos, ¿cierto? Cuando yo la escuché por primera vez, miren, yo me sentí en mi casa con mi mamá diciéndole a mis hermanos y a qué horas me va a traer ese batallón. Y mi mamá tratando de una libra de carne poder servirle a un montón de muchachos hambrientos que llegaban a la casa. ¿No les parece que las historias tienen un poder fascinante? Como que las historias nos conectan, a los colombianos nos fascinan las historias, pero no cualquier tipo de historia. Hace algunas semanas en un diario nacional estaban haciendo precisamente una investigación. ¿Por qué es que historias tan elaboradas que se han llevado a la pantalla grande, que han sido nominadas a premios en festivales de cine, no venden toda la boletería? ¿Y por qué otras historias tan sencillas, tan simples, hace que se venda toda la boletería? Y ellos estaban investigando, bueno, entonces, ¿cuáles son las historias que nos gustan? Y entonces llegaron a algunas conclusiones y dijeron, es que a nosotros nos gustan las historias en las que podemos identificarnos. Como que los que están en las historias no son esas personas superiores que nosotros ni nunca vamos a vivir esas situaciones, sino que nos gusta lo sencillo. Pero lo otro que ellos decían es que a nosotros nos gustan las historias donde la tragedia se convierte en oportunidad, donde la debilidad se convierte en una fortaleza. Y cuando escuchamos esas historias, entonces nosotros nos le metemos en la sala al personaje, ¿o no? Y lo acompañamos si queremos vivir todo y lo mejor, no queremos perdernos el final de la historia, porque sentimos que ya estamos enganchados. Y yo no sé si a ti te ha pasado que con estas historias de gracia has logrado engancharte, porque a mí me ha pasado. Ver la debilidad de hombres y verme reflejada en ellos. Por eso son historias de gracia. Y la historia de hoy no va a ser diferente, es la historia de mujeres, es la historia de mujeres. Y yo quisiera que hoy miráramos a través del libro de Ruth lo siguiente, porque esta es otra historia de gracia. Si hay una historia de gracia, la pregunta que quisiera hacer es, ¿y cuál era la desgracia? Entonces lo primero que veremos hoy es cuál es el cuadro de desgracia que se nos presenta en el libro de Ruth. En segundo lugar, quisiera que viéramos cómo es que esa historia de desgracia se convierte en una historia de gracia. Y lo tercero que vamos a ver es qué lecciones aprendemos a través de esta historia. Entonces, por favor, vaya conmigo al libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo 1. Le he pedido al pastor Jonathan si por favor me ayuda leyendo. Ruth, capítulo 1. Ruth, quienes están de pronto perdidos, está después de Jueces, ¿sí? Y antes de Primera de Samuel. En el tiempo en que los caudillos gobernaban el país,
Hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí, y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión, todos ellos efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelec, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, la una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Mahlón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle alimento. Salió pues con sus 2 nueras del lugar donde había vivido, y juntas emprendieron el camino que las llevaría hasta la tierra de Judá. Entonces Noemí les dijo a sus 2 nueras: miren, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron: no, nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Vuelvan a su casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún si abrigara esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más, alzaron la voz, deshechas en llanto. Luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses, vuélvete con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separa de ti algo que no sea la muerte. Al ver Noemí que Ruth estaba tan decidida a acompañarla, no le insistió más. Entonces las 2 mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. ¿No es esta Noemí?, se preguntaban las mujeres del pueblo. Ya no me llamen Noemí, repuso ella, llámenme Mara, porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Me fui con las manos llenas, pero el Señor me ha hecho volver sin nada. ¿Por qué me llaman Noemí si me ha afligido el Señor, si me ha hecho desdichada el Todopoderoso? Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Muy bien, aquí tenemos el primer capítulo de Ruth. Y encontramos en este primer capítulo el cuadro de la desgracia. Noten que el autor no nos mete de una vez a la casa de esta familia, sino que el autor nos pone en un acontecer nacional. ¿Qué tipo de gobierno era el gobierno de esa época? Según lo que acabamos de leer. El gobierno de los jueces. E inmediatamente, cuando dice en la época que gobernaban los jueces, hubo una época de hambre. Ahí empieza a ubicar la desgracia el escritor sagrado. El pueblo de Israel ya está en la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. Era la tierra que Dios había prometido. Y después de Josué, mueren los líderes y queda un liderazgo que no teme al Señor. Y es la época que se nos narra que empiezan a levantarse hombres y mujeres. Yo no sé a cuántos les impactó la vida de Sansón cuando se predicó sobre Sansón. Un hombre como Sansón era un líder del pueblo. Muchos líderes así pasaron.
Y la época de los jueces era una época de mucha confusión para Israel. ¿Sabe lo que hacían los israelitas? Vivían escondidos en las cuevas. Por todos los enemigos que habían quedado alrededor, que Dios quiso dejarles, se escondían. Y cuando sembraban, los enemigos venían y acampaban y les arruinaban todas las cosechas. El periodo de los jueces fue un periodo terrible. La primera desgracia que nos muestra este libro es que había un liderazgo al que no le importaba el pueblo. ¿Saben lo que nos cuenta Jueces? Era tal el desorden y el caos que había en Israel que una vez un levita llevó a su concubina a un lugar, trató de rescatarla y hombres del pueblo la sacaron y la violaron. De tal manera que la mataron. Y lo que hace este hombre es que agarra a esta mujer y la parte en 12 pedazos. Y manda un pedazo a cada una de las tribus de Israel. ¿No les parece que era una época terrible? Una época que inmediatamente se nos dice, una época de hambre, una época de hambre. Esta es la primera desgracia. Yo no sé si tú has sentido hambre alguna vez. Ahora, yo no estoy diciendo, si tú no has comido algo que tú has querido, no. Es que sientes que el estómago se está pegando porque necesita algo para comer y no tiene. Porque esta era la situación que nos está describiendo el autor sagrado y nos mete dentro del conflicto nacional en la historia de una familia, en la sala de una casa, quizás como muchas otras casas. Es la historia de un hombre, una mujer y sus 2 hijos que tienen que dejar lo que poseen porque se van a morir de hambre si se quedan ahí. ¿No les parece que esa es una desgracia? No es únicamente el hambre, es tener que emigrar a otro lugar, tener que vender o ni siquiera vender, sino dejar lo que se tiene y huir, dejar familia, dejar recuerdos, dejar relaciones significativas. Esta es la segunda desgracia, migración. Pero a la migración se le suma otra desgracia. Ellos se van a Moab. ¿Y saben qué era Moab? La tierra de los enemigos de Israel. Y uno dice, pero están locos. Tal sería la situación que tienen que ir a una tierra que ya tenía toda una historia de desencuentros con Israel. ¿Saben lo que habían hecho los moabitas? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que salió poderosamente y empezó a caminar por el desierto, tenían mucha hambre y fueron a Moab. ¿Y sabe qué hicieron los de Moab? No quisieron darles de comer. Moab había alquilado a un profeta para que dijera maldiciones sobre Israel porque los odiaban. Y en Jueces mismo se nos dice que por 18 años ya los habían tenido sometidos. ¿No les parece que en medio del gobierno así, del hambre, de la migración, la humillación de tener que ir a la tierra de los enemigos, a una tierra donde quizás no les iban a dar el pan? Pareciera que la desgracia en este libro va en aumento, ¿cierto? El gobierno tirano que produce hambre, la migración, la llegada a tierra de los enemigos, pero la historia no queda ahí. ¿Qué se le sumó a esta tragedia? Los muertos, los muertos. Y nos dice la Biblia que el hombre de la casa murió, pero no se queda ahí, pasaron 10 años y los 2 hijos también murieron. Y el escritor dice, y Noemí se quedó sola y sin hijos, en una tierra donde ser mujer no era tan fácil, porque necesitabas de un hombre para poder sobrevivir y si no estabas condenada a ser limosnera. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Como que tantas palabras juntas y uno dice hambre, emigrar, muerte, soledad, viudez, sin hijos. ¿Quién daría un peso por esta historia? ¿Quién daría un peso?
Lo siguiente que el escritor nos dice es cuáles son los efectos de la desgracia en la vida de Noemí. Y lo primero que nos dice, y se leyó 2 veces en el texto, es que estas mujeres estaban deshechas en llanto. Había mucho dolor, no era solamente el dolor por la pérdida de los muertos ya, sino se había creado una historia ahora entre estas 3 mujeres, quizás había recuerdos, tiempos felices quizás, y ahora tienen que separarse. El dolor por la separación. Lo siguiente, el efecto de este cuadro de desgracia es una sensación de inseguridad y de inestabilidad. Como les decía, tal vez estaban destinadas a ser limosneras. El temor, ¿qué va a pasar? ¿De qué voy a vivir? ¿Qué va a suceder? Era algo que rondaba en estas mujeres. El otro efecto que trae una situación de desgracia es el deseo de estar solas. ¿Se dieron cuenta cuando lo leímos? Las nueras quieren acompañarla y ella quiere estar sola. Ella no quiere estar con nadie. ¿Quién en medio de las desgracias no quiere estar solo y que lo dejen tranquilo? La desesperanza es otro efecto. ¿Ustedes se dieron cuenta del futuro tan lúgubre que ve Noemí? Es que ni siquiera ve futuro. Ella no cree que podría llegar a tener otro hogar. Ella no cree que hay esperanza para su vida. Un futuro lúgubre, no vislumbra nada bueno, no espera nada bueno. Pero lo otro que causa estas desgracias en Noemí es una palabra que se llama amargura. Amargura. Noemí está amarga. Noemí está amarga. Ya no quiere que la identifiquen como la mujer dulce que ha sido. Ella quiere que vean que tiene amargura. Y se dan cuenta de la manera entonces como Noemí reinterpreta su vida. La interpreta a la luz de sus desgracias. Yo no tengo nada ya para gozar. Yo no tengo ya nada. Yo tengo las manos vacías. Las manos vacías. La vida es desdichada. No hay nada para gozar. Y yo quisiera preguntarte hasta aquí. ¿Hay algún punto de conexión? ¿Hay algo que te ha enganchado con esta historia? Porque yo creo que pareciera que esta historia se estuviera contando en nuestros días, ¿o no? En el tiempo en que gobernaban los caudillos latinoamericanos, hubo hambre en la tierra. ¿Acaso no los ven? Nuestros desplazados que caminan por las calles, muchos cargando con el dolor de sus muertos, de las tierras que han dejado. ¿Acaso no los ven en los semáforos con letreros nuestros hermanos venezolanos que sufren, que tienen hambre, que padecen? Hace algunas semanas estaba viendo por televisión el cubrimiento del posible ingreso de ayuda humanitaria para los de Venezuela. Y recuerdo que estaba viendo a un periodista que estaba entrevistando a mucha gente que llegaba a ese lugar para meter la ayuda a este país. Y el hombre se le acerca a un anciano. Y entonces empezó a preguntarlo, bueno, ¿cuál es su nombre? ¿Usted de dónde viene? ¿Cuántas horas se demoró para llegar hasta aquí? Y el anciano empezó a responderle y empezó a responderle. Y en medio de esta entrevista el periodista le dice, pero un momento, por favor dígame si usted desayunó esta mañana. Y el anciano lo miró y siguió respondiéndole otras cosas. Y el periodista le dijo, por favor, contésteme, ¿usted desayunó esta mañana? Y el anciano se veía incómodo en responder esa pregunta y él dijo, no, y siguió hablando. Y el periodista le dijo, a ver, ¿usted comió anoche? Y el anciano incómodo, tratando de evadir, y el periodista insista, díganos si usted comió anoche. Y el anciano lo miró y le dijo, no podemos
Tenemos que dejar algo para nuestros niños. Alguna cosita podemos comer en el día. Y a mí esta historia me partió. Son los gobiernos tiranos que nos dejan con tanta hambre, que el único alivio es salir, huir, migrar a otros lugares a buscar pan. Pero no es el único tipo de hambre que existe. No se siente vacía la vida muchas veces cuando estamos buscando otras cosas que no recibimos. Y nos sentimos con hambre. Y nos sentimos con deseos de saciarnos. Quizá para algunos la conexión con esta historia ha tenido que ver con pérdidas. Que has tenido pérdidas, carencias, tiempos difíciles. Y por alguna razón, el escritor sagrado nos quiso dejar los efectos en la vida, porque necesitamos empezar a identificarlos. Yo no sé si tú te has dado la tarea, pero ¿viste algo de lo que había en Noemí frente a sus tragedias en tu vida? El deseo de estar solo. Yo no quiero estar con nadie, yo quiero vivir solo, que nadie se me acerque. La amargura, que no le hallas nada dulce a la vida. La manera como reinterpretas la vida, lo peor va a llegar, lo peor, la situación está difícil y no va a poder suceder nada de lo que yo anhelo. ¿Logras ver algo de esos efectos en tu propia vida? Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué este libro comienza así? ¿Por qué comienza así? ¿Por qué comienza con una mujer que a flor de piel y a carne viva está diciendo estoy amarga, no tengo gozo, tengo mucho dolor? ¿Por qué? Y ¿saben una cosa? Me impresiona que Noemí no está diciendo como voy a volver a Belén, me toca pasar por el salón de belleza para arreglarme, para que me vean bien cuando llegue. No. ¿Saben una cosa? Nosotros vivimos en una cultura del entretenimiento. Germán Vargas Llosa dijo en su libro La civilización del espectáculo que esta es la cultura de la diversión. ¿Y saben por qué? Porque no queremos enfrentar nuestros dolores. Entonces diviértanme, entreténganme, hagan lo que sea para que el dolor no me duela. ¿Hay pastillas? Denme pastillas porque no quiero que me duela el dolor. Y nosotros vivimos en una cultura de la imagen, o no nos encanta el Photoshop. Queremos arreglarlo todo, queremos mostrarlo todo bien. Queremos las fotos en Instagram, que todos vean que estoy disfrutando y que la estoy pasando muy bien. ¿No vivimos en una cultura de la imagen? Nosotros vivimos en una cultura donde se nos pregunta ¿y cómo estás? Y respondemos bien y mejorando. O yo no sé a usted, pero yo he escuchado mucho cuando dicen no muestre el hambre, no muestre la necesidad. ¿Ha escuchado esas frases? Y esta historia se nos abre con una mujer que llora sus desgracias, reconoce que está pasando por tiempos muy difíciles. Lo que este libro nos muestra es que la Biblia nos invita a reconocer y no a esconder, no a ocultar nuestras desgracias, no a ocultar lo que estamos experimentando. A nosotras las mujeres en esta cultura se nos ha impuesto una carga muy alta. Y es que la mujer tiene que ser el soporte emocional del hogar. Y entonces en consejería, cuando yo hablo con muchas mujeres, me dicen es que no puedo llorar. Es que donde yo lloro en mi casa todos se caen. Y mujeres vivimos muchas veces guardando y ocultando. ¿No les parece que la cultura del maquillaje entre nosotros es una empresa muy próspera? Porque nos gusta cubrir, Lo siguiente que quisiera que miráramos en el texto es
¿Cómo es que se torna esta historia de desgracia en una historia de gracia? Porque miren, si bien vemos un clímax ascendente en el primer capítulo de la desgracia, también entre el capítulo 1 y el capítulo 4 vemos un clímax ascendente también de la gracia. Y si usted ve conmigo el capítulo 1, el verso 6, dice: Noemí regresó de la tierra de Moab con sus 2 nueras, porque allí se enteró, escuchen, de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo al proveerle de alimento. Y termina el texto diciendo que llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de cebada. Destellos de gracia en medio de la desgracia, que este Dios de Israel es un Dios que sabe cuando su pueblo está pasando hambre. Que este Dios de Israel es un Dios que acude en ayuda de su pueblo para ofrecer pan. Lo siguiente que se nos muestra aquí en este libro de Ruth es algo que me llama mucho la atención. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, Ruth está muy consciente de cuál es su necesidad. Si a nosotros, como colombianos que nos encantan las encuestas, ¿cierto? Y que nos pongan a responder encuestas, nos dijeran: ¿qué creen ustedes que necesitaba Ruth al llegar a Belén? Muy probablemente las respuestas estarían entre: pues necesita que el gobierno sancione una ley para que puedan proveer para sus necesidades. Quizás algunos iríamos más allá y uno diría: pues necesita un marido, póngale un marido y verá que le acaba el problema. Pero cuando leemos el capítulo 2, me impresiona lo que Ruth sabe que realmente necesita. Y quiero leérselos en la versión Reina Valera. Capítulo 2, verso 2. Le dice Ruth, porque llegan allá y ella le pide permiso a su suegra para salir. Dice: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Verso 10 del capítulo 2. Cuando se encuentra con Boz, el dueño de una finca donde le permiten recoger, ella dice: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Y el verso 13 le vuelve a decir ella a Boz: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. ¿Se dan cuenta? Esta mujer sabía que lo que necesitaba era gracia. Gracia. La gran pregunta es: ¿y qué es la gracia? ¿Qué es esa palabrita tan pequeña que se nos ha vuelto frase de bolsillo y de cajón? Porque hasta en la ciudad la usamos. Si vamos a los parqueaderos públicos, estamos allá y nos dicen: usted tiene 15 minutos de gracia. Si vemos a una niña preciosa con una voz increíblemente espectacular, uno dice: wow, esta niña sí que tiene gracia. Y como que la palabra se nos ha vuelto tan común que ha perdido un significado tan profundo. ¿Qué significaba la gracia para Ruth? Miren, ¿qué merecía Ruth como extranjera? Enemiga de un pueblo, llegando a un pueblo al que su propio pueblo le había negado el pan. ¿Qué merecía? No merecía pan, no merecía un lugar donde le dejaran trabajar, no merecía. Quizás en la lista de prioridades era la última por ser extranjera. Y se encuentra con un hombre que le deja espigar en su campo. Y había una costumbre muy hermosa en Israel que el Dios de toda gracia había dejado. Y era que cuando recogieran las espigas en el campo, intencionalmente debían dejar caer espigas para que los que tenían necesidad pudieran recoger y alimentarse. Y esta mujer llega a hacer este trabajo. Y cuando llega y Boz, el dueño de la finca, la encuentra, ¿saben qué es lo primero que le dice? Hija. Hija. La trata como a una hija. Le dice a los trabajadores: no la molesten, déjenla trabajar. La defiende y
la protege. Ella llegó para buscar el diario y ¿saben lo que hace Boaz? Le dice, quédate con nosotros toda la temporada. Quédate con nosotros. La gracia sacia. ¿Sabe lo que hace este hombre? Le ofrece agua, le ofrece comida, le ofrece pan al punto de dejarla satisfecha. Y la gracia la consuela y le habla al corazón. ¿No les parece hermosísimo? Ahora, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué provoca en Ruth ese encuentro con la gracia? Lo primero es que la gracia la humilla. La humilla. Y ella tiene que decir, pero ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy si yo ni siquiera soy una esclava, ni siquiera soy una sierva? ¿Quién soy yo para que me consueles en medio de las desgracias? Lo segundo que provoca el encuentro con la gracia es que la gracia sacia. ¿Saben cómo sale Ruth de allá? Con las manos llenas de comida para llevarle a la suegra. Pero lo otro es que la gracia descansa. Descansa, otorga descanso. En la versión Reina Valera, el verso 7 dice así: entró pues, hablando de Ruth cuando llegó a trabajar, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Yo les pregunto, ¿era lógica esa actitud de Ruth? ¿Les parece lógica? No, yo haría lo mismo. Si yo me estoy muriendo de hambre y alguien me dice que me ofrece trabajo para que recoja comida, ¿no les parece que yo no pararía de trabajar y voy a acumular y voy a trabajar y no voy a parar porque necesito comer? ¿No fue lo que hizo el pueblo de Israel con el maná? Que Dios les decía, recojan para hoy, pero ellos querían recoger más. Y este hombre, cuando sabe que esta mujer no ha parado de trabajar, la invita a descansar. Y me parece tan precioso esto de la gracia, porque nosotros creemos muchas veces que nuestro sustento viene de nuestro mucho esfuerzo, que viene de nuestro mucho rendimiento, y muchas veces no podemos parar, no paramos, nuestra mente no para, nuestro cuerpo no para porque está preocupado. Y este Dios de gracia nos dice que el sustento no está basado en el rendimiento, sino en la bondad y en el carácter de Dios. Y en tercer lugar, algo que me impresiona tanto y que aparece a partir del capítulo 3, es que este encuentro no se queda únicamente con darle pan. No se queda como la temporada en que a Ruth se le suplió las necesidades básicas que tenía. Y a partir del capítulo 3 aparece una palabra que se llama redención. Esa es la palabra. Porque la redención tenía que ver no únicamente con darle para ese diario que necesitaba, sino que había un anhelo de una relación más profunda. Redención era rescatarla de esa condición y ofrecerle una relación mucho más profunda. Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros con Dios llegamos hasta el punto de, Señor, qué bueno que me suples las necesidades. Dios es generoso, pero Dios no quiere quedarse ahí. Dios quiere ir mucho más allá. Dios quiere redención, Dios quiere relación. Y esta era una ley en Israel. Un pariente cercano podía rescatar de esa condición a una mujer. Y vos está dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿qué le implicaba a vos redimir? ¿Qué le implicaba rescatar? Y en primer lugar le implicaba que tenía que cumplir la justicia de la ley. ¿Y cuál era la justicia? Que si había un pariente más cercano, entonces el pariente más cercano era el que tenía que hacerlo. Y resulta que en la historia nos aparece el pariente cercano. Y cuando uno está fascinado con esta historia, uno dice, no, ¿cómo así? Va a dañar aquí el fin de esta historia tan bonita. Vos tenía que trabajar hasta conseguir a ese pariente redentor y cumplir la ley. Pero lo siguiente
que tenía que hacer es que para vos significaba redimir a estas mujeres, perjudicar su herencia. Perjudicar su herencia. Cuando un hombre moría en Israel sin dejar un hijo, como en el caso de Malión, moría por completo y el clan quedaba mutilado. Pero si alguien redimía, ¿sabe lo que pasaba? Cuando ya tenían un hijo, el hijo no iba a llevar el nombre del Redentor, el hijo tenía que llevar el nombre del muerto. Y era como si siguiera viviendo y se perjudicaba la herencia del que redimía. Y cuando le preguntaron al pariente más cercano que aparece en esta historia, bueno, ¿vas a redimir, vas a rescatar? Lo que el hombre dice es, no me conviene perjudicar mi herencia. Y vos dice, yo lo voy a hacer, no me importa perjudicar la herencia, no me importa, yo lo voy a hacer. ¿Era costosa la redención? ¿Les parece costosa? Era costosa la redención. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros de esta historia de Ruth? En primer lugar, que el Dios de Israel, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es poderoso, es suficiente, es capaz de convertir historias de desgracia en historias de gracia. Miren, yo les quiero animar a que lean todo el libro en casa. No podemos hacerlo por asuntos de tiempo. Pero el libro empieza con llanto, un llanto por el dolor. ¿Y saben cómo termina el capítulo 4? También hay llanto, pero es el llanto de un niño. La historia empieza con muerte y termina con la vida de un bebé. La historia empieza con desesperanza, inseguridad, inestabilidad, porque no habrá un hogar. ¿Sabe cómo termina el capítulo 4? Con un hogar, con un esposo. El capítulo 1 empieza con una mujer diciendo, no tengo nada que dar, mis manos están vacías. Y el capítulo 4 termina con una mujer anciana que tiene las manos llenas porque está cargando un bebé. El Dios de Israel es el Dios de toda gracia. Hermanos, necesitamos afirmar y reconocer la soberanía de Dios. Dios trabaja en medio de las crisis. Dios trabaja en medio de la historia. Dios trabaja en medio de las tragedias de los gobiernos. Dios trabaja en medio de los tiempos de escasez. Dios no parará de trabajar, hermanos, hasta que no haya hecho lo que Él dijo que haría contigo y conmigo. Amén. Y yo no sé si a ustedes eso le da esperanza y certeza. A mí me llena de seguridad, a mí me llena de certezas. ¿Saben otra cosa que nos enseña el libro de Ruth? Nos enseña, hermanos, que la historia termina bien. La historia termina bien. Podrás encontrarte con valles de terrible oscuridad. Podrás encontrarte en medio de sombra de muerte, y el libro de Ruth nos enseña, ese no es el fin. Ese no es el fin. La muerte no tiene la última palabra. El hambre no tiene la última palabra. La migración no tiene la última palabra. Hermanos, la historia, como en Apocalipsis, termina con una boda. Termina con un hombre invitando a una relación mucho más profunda. La historia, hermanos, termina esplendorosamente bien. ¿Crees esto? Cuando ves tu propia vida, ¿tú sí crees esto? Aun cuando estás viviendo estos tiempos de temores y de inseguridad y de incertidumbre de lo que vendrá, ¿crees que la historia va a terminar bien? Porque el Dios de toda gracia esta mañana quiere afirmarnos, hermanos, en que Él es el encargado de cumplir su plan. Lo siguiente que este libro nos enseña
es que para que una historia de desgracia se convierta en una historia de gracia, se necesita la presencia de un redentor. Un redentor que quiera cumplir la ley y la justicia. Un redentor que esté dispuesto a perjudicar la herencia para compartirla con nosotros. Un redentor, hermanos, que para nosotros no es otro que Cristo Jesús, el verdadero voz, el que da pan del cielo, el que es el rey y el gobernante. Este libro de Ruth empieza con un gobierno tirano, y ¿saben con qué nombre termina el capítulo 4? Con el nombre de David, uno de los mejores reyes de Israel, y sobre el cual vendría la promesa de un rey mucho más grande que alimentaría a su pueblo y que sería el pan de vida. Un redentor que sacia, da seguridad y redime. Yo quisiera invitarte a que cerraras tus ojos esta mañana, por favor. Porque hay varios llamados que el Señor quiere hacernos esta mañana. Yo no sé si tú has estado viviendo tiempos difíciles, tiempos de mucha escasez, tiempos en que las puertas parecieran que se cerraran una detrás y detrás y detrás de otra. Y quizás algunos de ustedes están viviendo mucho temor e inseguridad. Historias tristes que tú dices, nada bueno va a pasar. Yo quisiera rogarte que si ese es tu caso, te pongas de pie, porque queremos orar por ti. No maquilles, no necesitas cubrir nada. Ponte de pie. Si puedes pasar un momento diciéndole al Señor cómo estás. Él quiere escuchar tus palabras. Señor, aquí estamos en esta mañana. No hay nada mejor que le guste a tu gracia y a ti que reconozcamos nuestra condición. Que estamos necesitados, que estamos llenos de miedo, que estamos desesperanzados, que no vemos nada bueno, nada en que gozarse o deleitarse. Que quizás hay amargura, Señor, en algunos de los que están aquí. Señor, venimos ante el Dios de toda gracia a orar por nuestros hermanos. Señor, que puedan escuchar el anuncio que tú vienes en ayuda de ellos para socorrerlos. Que vienes en ayuda, vienes para ayudar a tu pueblo. Quisiera pedirle a los que no se pusieron de pie, si puedes rodear a estos hermanos y orar por ellos, bendecirlos, darles un abrazo esta mañana. Ora por ellos. Señor, trae consolación, por favor, por tu Espíritu Santo. Trae consolación. Trae descanso, Señor. Muchos de ellos están cansados.
Trae el descanso que solo tú puedes darles. Enjuga toda lágrima. Que venga tu Espíritu Santo, que es el precioso Consolador, por favor. Por favor. Para otros, el llamado del Señor esta mañana es encarnar la gracia como lo hizo vos. Vos dejó caer gracia, mostró gracia. Y quizás tú no estás pasando por tiempos difíciles, pero necesitas encarnar la gracia para otros. Muchos de aquí han recibido el perdón de Dios. Da perdón a otros, otorga perdón a otros. No retengas la gracia para ti. Señor, ¿cuántos están detrás esperando que soltemos algo de gracia? Y quizás, Señor, algunos no lo hemos hecho. Perdónanos. Por favor, perdónanos. Déjanos encarnar la gracia para otros. Al pensar en la misión Costa, Señor, encarnar la gracia para otros. Al pensar en esta unidad, Señor, muchos que aparentemente están bien, pero no le están pasando bien. Señor, danos la gracia como rediles de ser comunidad que encarna la gracia para otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y quisiera si todos se pueden poner de pie. Si tienes libertad para levantar las manos, adora al Dios de toda gracia. Ese es tu Dios y mi Dios. Adora al Dios de toda gracia. Te adoramos, Señor. Me impresiona tu carácter, Señor. Qué bondad la tuya con nosotros. No nos has tratado como los enemigos que somos. No, nos dices hijos en Cristo. Nos has saciado, nos has llenado nuestras manos vacías. Gracias, precioso Padre, que por Cristo nosotros somos hijos y tenemos un hogar. Gracias, Jesús, por ser nuestro hermano mayor y perjudicar tu herencia. No te importó dejar tu trono de gloria para compartirlo con personas como nosotros. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios, divino Consolador, precioso Consolador, que viniste a morar en nosotros para recordarnos estas palabras, para recordarnos que no estamos solos,